En la vasta epopeya vikinga, donde los relatos suelen estar teñidos de sangre, ambición y gloria guerrera, emerge una figura distinta, casi contradictoria al espíritu feroz de su tiempo, Ob Jagnarsson, el hijo de Ragnar Lothbrok, que decidió perseguir algo que pocos vikingos se atrevían siquiera a imaginar: la paz. Pero, para comprender su viaje, es necesario adentrarse en la turbulenta era que forjó su carácter. Ubbi nació en el seno de una de las familias más temidas de Escandinavia. Su padre, Ragnar Lothbrok, era el rey que había desafiado a dioses y reyes por igual. Su madre, la reina Oslaug, descendía de héroes míticos y sus hermanos. Cada uno representaba una fuerza arrolladora: Bjorn Ironside, el explorador invencible; Ivar the Boneless, el estratega despiadado; Sigurd, marcado por la ira; Vidserk, atrapado entre sombras y destinos inciertos. En medio de aquel torbellino de egos, conquistas y visiones, Ubbi se forjó como un puente entre mundos. Desde joven demostró disciplina, sensibilidad y un pensamiento diferente. Era fuerte, sí, pero no se interesaba por la violencia gratuita. Era valiente, desde luego, pero no estaba cegado por la ambición. Y quizás por eso, Oslaug veía en él a aquel que podría equilibrar los impulsos destructivos de sus hermanos. Cuando llegó la noticia de la muerte de Ragnar en manos del rey El, la dinastía Lothbrok ardió. Ivar clamó venganza a Vidserk, siguió sus pasos. Bjorn marchó hacia nuevas tierras buscando destino. Pero Ubbi, aunque profundamente herido, entendió que la muerte de su padre marcaría una guerra sin retorno. Y aún así, marchó con ellos, no por sed de sangre, sino porque sabía que la unidad era la única forma de proteger a su familia. En la gran guerra contra los sajones, Ubbi demostró su valor. Luchó con habilidad, guiado por la necesidad, nupoele ocio. Mientras Ivar disfrutaba del caos de la batalla, Ubbi mantenía la cordura del ejército. Era la voz calmada que recordaba a sus hermanos que Ragnar no buscaba un legado de destrucción, sino abrir caminos hacia nuevas posibilidades, nuevos mundos. La victoria de la Gran Armada fue un triunfo, pero también un punto de quiebre. Ivar y Ubbi, dos filosofías opuestas, chocaban cada vez con más fuerza. Uno veía en Inglaterra la oportunidad de dominar, el otro la posibilidad de construir. Ese conflicto ideológico terminó separándolos. Ubbi, cansado de las decisiones violentas de Ivar, decidió marcharse. Su destino ya no era la guerra. Su mirada se volvía hacia Occidente, hacia las historias que Ragnar solía contarles cuando eran niños en las tierras sin dueño. Los horizontes desconocidos, los reinos donde el sol se reflejaba en mares interminables. Ubbi comenzó entonces su verdadera travesía, no como un conquistador, sino como líder de un pueblo que buscaba un nuevo hogar. Acompañado por Torvi, su compañera de vida y guerra, navegó hacia tierras desconocidas. No buscaban saquear, sino sobrevivir. La expedición representó el espíritu más puro de la era vikinga: curiosidad, valentía y resistencia. Pero no fue fácil. La muerte, el hambre y el conflicto siguieron a la expedición como sombras inevitables. Aún así, Ubbi mantuvo firme su visión: encontrar un lugar donde los hijos de Ragnar pudieran dejar atrás la violencia que había marcado a generaciones. Llegaron a Islandia y por un momento creyeron haber encontrado su hogar, pero incluso allí la discordia los alcanzó. Cansado de ciclos repetidos, entendió que el destino nunca recompensa a quienes se rinden, y entonces decidió mirar aún más lejos, hacia el horizonte que su padre soñó, pero nunca alcanzó: la tierra dorada de Markland, en la costa de América. Ese viaje, casi suicida para los estándares de su época, fue el mayor acto de fe de la familia Lothbrok. Cruzaron el océano sin garantías, impulsados únicamente por la esperanza. Las tormentas desgarraron sus embarcaciones, el hambre amenazó con consumirlos y varios murieron en el trayecto. Pero cuando finalmente avistaron las costas de aquella nueva tierra, entendieron que habían cruzado un límite que ningún vikingo había traspasado. Markland, con sus bosques densos, ríos cristalinos y vastas llanuras, representó para Ubbi un renacer. Allí conocieron a las tribus nativas y por primera vez, en lugar de llegar como invasores, Ubbi extendió la mano en señal de paz. Fue un acto revolucionario para un vikingo y, sin embargo, funcionó. Los indígenas observaron en él algo distinto,
no un enemigo, sino un hombre buscando hogar. Ob aprendió sus costumbres, compartió conocimientos y construyó una relación basada en respeto mutuo. Por un momento, parecía que los hijos de Ragnar por fin podrían vivir sin guerra, pero la historia jamás olvida, y la sangre vikinga, aunque transformada, aún ardía. Ob entendió que su legado no se mediría en batallas ganadas, sino en un nuevo comienzo para su gente. En Markland, se convirtió en líder, explorador, diplomático y protector. Allí no era un hijo de Ragnar Lothbrok, ni un heredero de venganza. Era simplemente un hombre que había elegido un camino distinto. El documental de su vida suele detenerse en esas imágenes de Anub de pie sobre un prado, mirando el horizonte. El sonido del viento entre los árboles. El eco de una historia que se aleja del estruendo de las espadas. Su legado no fue el miedo ni la guerra, sino una convicción. El verdadero valor no es tomar tierras, es construir un hogar. Mientras sus hermanos quedaban marcados por la ira, la locura o la ambición desmedida, V encontró algo aún más difícil de alcanzar en equilibrio. La leyenda dice que murió en paz, rodeado de los suyos, en una tierra que él mismo había descubierto. No fue canonizado como uno de los grandes guerreros vikingos, no encabezó las sagas más sangrientas, ni generó temor en los monasterios cristianos. Pero en la memoria de los exploradores, en las historias que cruzan el Atlántico, Hob Ragnarsson permanece vivo como el hombre que se atrevió a romper el ciclo, el hijo que dejó atrás el mundo de sangre, el vikingo que buscó un lugar donde sus hijos pudieran vivir sin miedo, el heredero que honró a Ragnar Lothbrok no con destrucción, sino con esperanza.